Hoy su esposita no pudo venir, entonces vamos a hacer la oración por ella. No, ella. Señor, tenemos a tu hijo aquí enfrente de ti. Abre su corazón, abre su mente, Señor, para que todo lo que diga a partir de ahora sea en tu nombre, sea por obra y gracia del Espíritu Santo, Señor. Agranda su corazón, agranda su espíritu, Señor. Bendícelo, bendice también esta noche a Noelia, su esposita, que no está acá, pero que sabemos que en espíritu nos acompaña, Señor. Bendice también a toda su familia. Gracias. Gracias. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Qué alegría estar con ustedes, hermanos. Hace ratillo que no veníamos por acá, ya Elenita me estaba reclamando y bueno, ya aquí estamos. Gracias al Señor para vivir de esta misericordia que Él tiene para con nosotros. Gracias por estar acá. Sabemos que no se reúnen acá habitualmente, pero bueno, la afluencia es bastante grande. Ya deseara más de un sacerdote ver un templo tan lleno como está este, y esto es por pura misericordia y gracia de Dios. Estamos viviendo en esta asamblea el tema específico de matrimonios. ¿Sabe usted que el último tema de cada mes es dedicado para ustedes, para matrimonios, para nosotros como esposos? No se pierda la última asamblea. Esta es la primera del mes, dirá usted. Bueno, pues corresponde al tema específico de matrimonios. Y en esta noche tenemos, y voy a ir rápido al tema porque es enorme. Vamos a hablar de una esposa. Vamos a hablar de la esposa. ¿Usted sabe que Cristo se casó? ¿Sí tiene consciente de eso? Que el Señor tiene esposa. Y hay algunos que dicen, no, que será María Magdalena, como dicen los apócrifos, o qué será, ¿cuál esposa? ¿Cuál esposa será? Es la iglesia, es la esposa de Cristo, la iglesia. Y vamos a hablar de esta esposa de Cristo, que aquí tendríamos para darle todo un retiro, ¿verdad? Pero bueno, pues el tema de esta noche se llama la iglesia, madre y maestra. ¿Cómo se llama? Iglesia, madre y maestra. Es un título que tiene la iglesia. La iglesia tiene muchísimos nombres: Sacramento Universal de Salvación, Pueblo de Dios, Pueblo Escogido, porque ya desde el Antiguo Testamento se había prefigurado la que iba a ser la esposa de Cristo, el pueblo elegido. Dios escogió un pueblo, así lo quiso Él. Desde el inicio Dios quiso hacer una alianza con los hombres. Inició allá con los patriarcas, en especial con Abraham, que es desde el capítulo 12 en adelante del Génesis, donde empieza la historia de una alianza de amor. Dios quiere hacer alianza con el ser humano y escogió un pueblo en un lugar específico de la tierra, con unas costumbres específicas, con unas inclinaciones específicas, y hace alianza a Dios. Le dice: desde hoy yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y se circuncidan, hace la circuncisión. ¿Recuerdan? Hay un pasaje en donde Dios viene ante una ofrenda y no estaba Dios en el terremoto, no estaba Dios en el viento fuerte, no estaba Dios en cosas como el rayo, el trueno, sino que estaba en una suave brisa al caer de la tarde. Ahí empezó la presencia de Dios a entender este diálogo con el hombre, y hace una alianza de sangre con Abraham y con toda su descendencia, Isaac, Jacob y toda la descendencia. Una alianza de sangre, la llamada primera alianza. Es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es más real la palabra, no tanto testamento, sino como la antigua alianza. Dios hace alianza con el hombre, pero vean qué curioso, que constantemente el hombre falla. Dios hace alianza con el hombre y el hombre falla, porque somos frágiles, somos débiles. Después tenemos un montón de hombres en el camino que van haciendo alianza con Dios y fallan, como fueron los reyes, como fue el mismo rey David, una persona tan llena de pecado que se parece tanto a nosotros, tantas fragilidades, tantos pecados, oiga, feos, asesinato, mandó a matar al esposo de la que fue su amante y con quien cometió adulterio, etcétera, etcétera. Salomón, no sé cuántas concubinas, terminó por hacerle un montón de altares, y eso que fue un hombre muy sabio, dice la Escritura. Bueno, alianzas antiguas. Y el paso, ni que se diga el paso del pueblo de Israel, de la esclavitud a la libertad.
Todo esto que pasa en el Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que Dios quería hacer con el pueblo escogido, con la iglesia. Pasa del pecado a la libertad de la salvación. Es la Pascua, el paso. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, es el mismo pueblo que Cristo libera también de la esclavitud del pecado hacia la libertad de la vida. En aquellos años estaba prefigurado. ¿De dónde brotó agua? De la roca, ¿cierto? Toma la vara y dale a la roca, decía un amigo mío que quería pegarle a la mujer. Pero hasta la Biblia dice, tome la vara y dale a la roca, ¿verdad? Porque estaba enojado con la suegra. No, de eso no se trata. No es esa roca que está hablando. Es la piedra, que era sinónimo también, o también semejanza a la piedra angular, que es Cristo. La roca misma, de la cual de su costado iba a brotar, ¿qué brotó? Sangre y agua. De alguna manera todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una prefigura, es una imagen de lo que iba a hacer Dios con la iglesia. Fue alimentada con el maná, ¿cierto? Allá en el desierto fueron alimentados con el pan del cielo. Bueno, pues Cristo nos da la verdadera comida, su cuerpo y su sangre. Entonces es una antigua alianza. Vamos a ir al profeta Jeremías, por favor, capítulo 31, perdón. Yo espero que si usted ha venido, no venga desarmado, que traiga la espada. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Ya desde el 31 podríamos ponernos en contexto desde allí, donde dice la nueva alianza, inclusive tiene un subtítulo allí en la escritura. Esto está pasando en un contexto de destierro. El pueblo está en Babilonia, está desterrado, ha sido destruido su templo, y viene la palabra de Jeremías, el profeta. A través de él habla Dios al pueblo diciendo: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, verso 33, sino que esta será una alianza que yo pactaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se profetiza una nueva alianza, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, pues, no iba a ser por medio de un hombre, porque sabemos por la Escritura que constantemente la alianza de Dios y hombre era fallada, de alguna manera, por parte del hombre. Fallaba el hombre. Dios siempre fiel, el hombre fallaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su único Hijo. En la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo para que se entregara, para que se hiciese sacrificio. Ayer celebrábamos una fiesta muy hermosa que es Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Él mismo es la ofrenda, Él mismo vino a hacer esta nueva alianza. En el Nuevo Testamento busque San Lucas capítulo 22, sin perder de vista lo que acabamos de leer. San Lucas 22. Versículos el versículo 20. Lucas 22, 20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Miren, la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Palabra de Dios. Esta es la copa de la nueva alianza. La primera alianza fue con sangre. ¿Recuerdan un poco ahí que les contaba ahora? La circuncisión. Gracias a Dios que ya no tenemos que circuncidarnos, ¿verdad? Para entrar al reino de Dios, al pueblo de Dios, porque todos los judíos bebés tenían que ser circuncidados. Bueno, nosotros no. Gracias a Dios no, porque hay una nueva alianza pactada con la sangre de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque entonces, ¿qué valemos nosotros? La sangre de Dios.
una nueva alianza que iba a ser entregado por nosotros, por nuestros pecados, nos iba a librar. Entonces, la iglesia, ¿dónde nace, hermanos? ¿Qué concepción tenemos nosotros de la iglesia? Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿y qué es la iglesia para usted? Bueno, pues esta edificación. Y lo tomamos de dirección de la iglesia de Coyol, tantos kilómetros para abajo, para atrás, porque para mucha gente la iglesia es esta edificación. Para algunos otros la iglesia es la jerarquía, el papa, los obispos, los diáconos, cardenales, religiosos, religiosas. Esa es la iglesia. Y cuando se equivocan ellos. Pero la realidad es que la iglesia, ¿qué? Somos iglesia. Oiga que aquí hay algo importante también. Yo no soy la iglesia, yo soy iglesia. Porque si yo digo que yo soy la iglesia, cuando se muera este pelón, se murió la iglesia. Y no es así. La iglesia es un cuerpo místico en donde nosotros somos miembros e ingresamos a ella a través del santo sacramento del bautismo. Somos incorporados a este cuerpo, somos hechos partícipes de esta nueva familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, hoy hay cientos de iglesias, miles de denominaciones, iglesias entre comillas, pero hay unas características de esta, la verdadera, la de Cristo, que nos hacen tener certeza de que estamos correctamente. El catecismo en el numeral 866 en adelante se habla de unas características de la iglesia y nosotros lo decimos en el credo. ¿Qué decimos? Creo en la iglesia que es una santa, me decía una muchacha un día de esos. Una santa, la iglesia es una santa, no, la iglesia es una santa, católica y apostólica. Es lo que conocemos como las notas de la iglesia, las características de la iglesia. ¿Cómo sabes que es la iglesia de Cristo? Porque es una. Si ya hay más de una, entonces no es la de Cristo. Si ya hay una por aquí, otra por allá y todas piensan diferente, no hay uniformidad, no hay unidad, entonces no es la de Cristo. Efesios 4 del 1 en adelante dice: un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Señor de todos, un solo cuerpo. No puede haber más cuerpos porque es una sola la fe, un solo el Señor, un solo Espíritu. Entonces nosotros debemos de tener la certeza y sentirnos orgullosos de que pertenecemos a la única iglesia de Cristo. Las demás se salieron de ella porque en 500 y tantos años, 1500 y tantos años pasó una sola iglesia y después hubo una división, una separación. Nosotros estamos en la iglesia que es una. El evangelio que se leyó aquí, se leyó en San Rafael Abajo, se leyó en Brasil, se leyó en Italia, en otros idiomas, pero usted podría ir a cualquier misa y podría saber en qué momento sentarse, arrodillarse, ponerse de pie, en qué momento cantar o no, porque es la misma iglesia, es una. Esto es un gran regalo. Entonces tengamos esa certeza. Católica significa universal, por lo tanto vayan y hagan de todos mis discípulos, Mateo 28, 19, hagan de todas las gentes, todas las naciones, mis discípulos. Y esta iglesia fue elegida, santificada por el Señor y enviada y fortalecida por el Espíritu Santo. Otras características que para mí son esenciales y maravillosas son: en donde está la iglesia de Cristo está la madre. Si no está la madre, pues revísese porque no es la esposa. La iglesia es esposa porque es semejante a María también, que fue esposa, madre de Dios, madre de todos los creyentes. Del costado de Cristo brota la iglesia, hermanos, no en Pentecostés, porque mucha gente dice es que la iglesia nació en Pentecostés, ahora que lo acabamos de celebrar. No, la iglesia nace del costado abierto de Cristo, de donde brotan los sacramentos, bautismo y Eucaristía, la sangre de Cristo, el agua del costado de Cristo que nos lava de nuestras culpas. De ahí nace y es enviada y es impulsada por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Y por qué es que este hermano nos dice que hoy era el tema específico matrimonios y vinimos a hablar un poco como de doctrina y como cosa un poco extraña? Tiene que ver mucho, hermanos, porque la iglesia como madre y como maestra es un vivo modelo para que nosotros podamos también en nuestras familias orientar a nuestros hijos a una realidad que salva, a una realidad que restaura, que es la iglesia del Señor. Primera de Timoteo 3:15, vamos a dar lectura a esto, por favor. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
¿Cómo sé yo entonces qué es la iglesia? Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, dice San Pablo a San Timoteo, obispo. Pero sí tardo para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Dios está en todo lado, es omnipotente, es omnipresente, es todopoderoso, pero Él ha escogido quedarse en la iglesia. ¿Este templo? No. Esta es la edificación. Él ha querido permanecer en la iglesia. De hecho, hay uno de los escritores, creo que es San Cipriano, no me acuerdo, o San Ambrosio, que también decía, donde está el obispo, ahí está la iglesia, porque ahí hay presencia del orden sacerdotal. Y sigue diciendo acá, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué es importante observar la iglesia? Porque ahí es donde está la columna de la verdad. La iglesia es y ha mantenido el depósito de la fe, o sea, la verdad, es la que transmite la verdad, fiel al Señor. Ni los poderes del infierno van a prevalecer sobre ella, dice Jesús a Pedro. Él es la cabeza, pero ha puesto a Pedro como fundamento. En el fundamento de los apóstoles es que se edificada esta iglesia, y Cristo es la piedra angular. Bueno, podríamos entonces entender que la iglesia es donde está María, Hechos 1:14, que la iglesia es apostólica porque ha sido fundada sobre hombres escogidos de entre los hombres para ser mensajeros entre los hombres, que la iglesia es impulsada por el Espíritu Santo, es carismática, tiene carismas, dones especiales dados por el Espíritu que la empuja a pesar de los tiempos, y no importa cuántos ataques tenga, ya va a prevalecer. También la iglesia podríamos decir que es sacramental, posee en sí misma los sacramentos, que son gracias especiales dados a nosotros. Podríamos profundizar, como les digo, mucho en lo que es ser la iglesia, pero al fin y al cabo, sintámonos parte de. San Pablo a los Corintios capítulo 12 habla del símil o la comparación del cuerpo místico con la iglesia. Somos un cuerpo que camina en realidades diversas, la iglesia militante que somos nosotros, una porción, la iglesia santificada, los santos que están en el cielo, que ya están de cara a Dios, y la iglesia purgante. Ahora el hermano que daba testimonio dice, yo siento que esa persona que entregamos aquí en un funeral, hoy nos acompaña. Claro, porque es una sola iglesia, es un solo cuerpo, y ahí están los difuntos que nos anteceden, nosotros oramos por ellos. Ellos oran por nosotros, es una sola iglesia. Dejemos ahí esta primera. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Iglesia, madre y maestra. Vamos entonces a descubrir por qué es madre. ¿Por qué es que es madre la iglesia? Porque ella da a luz, ella engendra en su seno cristianos y da a luz a los nuevos hijos de Dios. Y para ser madre tiene que ser esposa, ¿cierto? También. Entonces, ella es la esposa de Cristo, y ahí hay una comparación en Efesios capítulo 5 que empieza a vincularse con nosotros. Vaya allí, Efesios 5, versículos ya les digo exactamente, del 21 en adelante, pero nos vamos a concentrar en el 25. 24 dice, como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecido, sino que sea santa e inmaculada. Palabra de Dios. Ahí sigue habiendo una comparación entre la relación esposo-esposa, Cristo-Iglesia. De hecho, el misterio de nosotros como casados es tan profundo que San Pablo dice en el versículo 33, en todo caso, dice en el 32, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. En que nosotros seamos una sola carne es un misterio, tanto como que Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos amarnos nosotros? Con la fidelidad que Cristo ama a la iglesia. Cristo no abandona a la iglesia. Tristemente ayer un hermano
antier me llamó que descubrió una infidelidad de su esposa. Encontró una fotografía de el famoso sexting, ¿verdad? Que se mandan paquetes para allá y para acá, y fotos íntimas entre personas. Descubrió a su esposa en una realidad de este tipo. Esto fue antier. Hoy me puso, ella no quiere consejería, no quiere nada, se van a divorciar, se van a separar. Quiero el divorcio. 3 chicos, 2 adolescentes, uno menor de, no sé, 10 años. Cristo no abandona a la iglesia, por más infiel que sea. Porque la iglesia es santa y es pecadora. Santa porque su fundador es santo, porque es impulsada por el Espíritu Santo, porque tiene los dones y los carismas. Pero pecadora porque nuestra naturaleza tiende a la carne, a lo bajo, al pecado. Pero Cristo sigue siendo fiel. En Tesalonicenses él dice, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, gran ejemplo para nosotros, Cristo Iglesia. Sigue siendo fiel a pesar de todas nuestras debilidades y equivocaciones. Y dice acá, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Cómo se entregó? Hasta la muerte. Es un amor ágape, amor de sacrificio, de donación, de entrega total, incondicionalmente. Así debemos amarnos. Por eso es que esto entra en lo que llamamos la teología del cuerpo, y de ahí he sacado este mensaje, porque venimos estudiando ese documento durante todo el año. La teología del cuerpo hoy nos llama a amarnos esposos, como Cristo amó la iglesia, y como la iglesia ama al Señor, como la iglesia sigue al Señor que es su cabeza. Así estamos llamados nosotros entonces a amarnos entre esposos. Pero ¿por qué entonces es madre? Romanos 8:14. Esto trae mucha palabra, entonces vayamos mucho a la escritura, hermanos, que también allí es como nace y brota la fe. Romanos, capítulo 8, verso 14. Todo el capítulo 8 de la carta a los romanos es esta vida nueva del Espíritu que estamos disfrutando. En el versículo 14 dice lo siguiente: en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si compartimos sus sufrimientos, también vamos a ser glorificados en Él. Acá, yo no veo por acá una pila bautismal, pero si tuviésemos la pila bautismal, este es lo que llaman el sepulcro y vientre de la iglesia. Porque ahí queda sepultado nuestro pecado. Ahí morimos a todo nuestro pecado original y nace un nuevo cristiano. En el templo que hay en San Diego de Tres Ríos, que construyó mucho inspirado por nuestro director espiritual, el Padre Denis, hay un hueco aquí adelante, en el presbiterio hay un hueco y hay 7 gradas que bajan y 7 gradas que suben. Y allí se efectúan los bautismos. Bajan los 7 pecados capitales, bajan la debilidad del hombre, son bautizados y brota una criatura nueva sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Ese es nuestro camino. Hemos sido llamados a eso, a nacer. Y por eso a Nicodemo Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más grande, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, Jesucristo. De ahí brota, y por eso es que la iglesia es madre. Y como mamá, la iglesia trata de cuidar y proteger y enseñar a sus hijos. Eso es lo que debemos nosotros rescatar esta noche. Vamos a entrar entonces a lo que es ser maestra. Somos hijos de la iglesia, hijos de Dios, por el bautismo, por los sacramentos, que nos van moldeando, que nos van cuidando a lo largo de la vida. Vean qué hermoso que los sacramentos acompañan toda la vida del cristiano. Desde el bautismo van acompañándonos conforme crecemos hasta nuestra vocación de servicio, sea cual sea. A nosotros nos ha correspondido por misericordia la del matrimonio, y aquí nos desarrollamos en vocación, pero vamos decayendo y necesitamos curarnos a través de la confesión, de la comunión, de la unción de los enfermos.
¿Qué sería de la humanidad sin la madre, la iglesia? ¿Qué sería de un moribundo sin el auxilio de un sacerdote? Hermanos, yo he escuchado moribundos en el hospital que el Señor me permitió pasar por allí con una enfermedad bastante fuerte, ver morir a las personas clamando. Y lo que más se escucha por los parlantes de oncología de hombres o de cualquier oncología de cualquier hospital: Padre capellán a oncología, Padre capellán a quemados, Padre capellán a tal quirófano. Hay un alma muriendo y ahí en medio de ese hospital está el auxilio de la madre. ¿Y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Porque es que la mujer es la que da vida. El hombre está llamado al seminario. Seminario viene de semilla, de semen, es el que fecunda la iglesia, fecunda a través de ella, y de ahí brotan hijos nuevos de la iglesia. Bueno, no nos quedemos ahí, hermanos amados, sigamos hacia la última de estas porciones de esta noche, que es maestra, y aquí todavía tiene que vincularse más contigo y conmigo. Sí, ahí está la iglesia, somos nosotros, la iglesia es nuestra madre. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ella es maestra, y para ser maestra necesita de sus miembros. Te necesita a ti, me necesita a mí. Para que esta predicación se dé, un hijo tuvo que haber escuchado. Muchas gracias. Esta es la madre, ella es la semejanza a la iglesia, doña Selenia, ¿ve? El auxilio de sus hijos. En momentos de angustia, de calor, ¿qué hace la mamá? Percibe cuando el hijo tiene frío, cuando tiene calor, cuando tiene hambre. Yo había dejado de tener esa sensibilidad, pero como que la vida le devuelve esa gracia ahora sin compromiso, ¿verdad? Porque antes uno, o todavía, mi hija se levanta y en medianoche usted escucha cualquier murmullo, un sonidito allí y hay que ir al auxilio. Y ahora veo esto en mi hija con su hija, ¿verdad? Con mi nieta, esa sensibilidad de madre. Muchas gracias, eso se agradece. Maestra, ¿por qué? Porque esa es su misión: ir por todo el mundo y hacer discípulos y enseñarles. Vean que ese pasaje dice: vayan y bauticen, hagan discípulos y enséñenles todas estas palabras. La iglesia enseña. Todos nosotros hemos recibido del amor de Dios a través de la iglesia, que nos ha enseñado, que tenemos una mamá, que tenemos a un hermano mayor, Jesucristo, que es nuestro Señor. La iglesia nos va enseñando con paciencia de artesano desde pequeños. Pero ¿a quién necesita? ¿Catequistas? Bueno, sí, pero te necesita a ti. Necesita familias en donde la enseñanza de la iglesia crezca, sea fecunda, en donde seamos semilleros de vocaciones. ¿Quiénes de los que estamos acá oramos para que nuestro hijo varón que está soltero se haga sacerdote? Muy bueno, bastantes. Hay anhelo en el corazón, pero hay unas que dicen: ay no, ni Dios quiera, ¿verdad? Que ni Dios quiera, que Dios lo libre, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? No oramos por estas vocaciones. Es importante que nosotros transmitamos la fe, porque no solamente delegarlo a los catequistas, a los sacerdotes. La iglesia sigue cumpliendo esta misión que tiene desde Jesucristo a través de la formación, a través de la entrega, a través de los sacramentos. Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Esto era una tarea para los hermanos siervos de la palabra, yo creo, en algún momento. ¿No se acuerdan de ese pasaje bíblico? Vean que si uno no se ejercita, se le olvida. Primera de Corintios 9:16 dice: predicar el evangelio no es para mí motivo de gloria, es más bien que un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí! Estos ayes de los profetas: ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de mí si no predico! ¡Ay de mí! Hermanos, es que este ay de mí es un clamor de cierto temor. ¡Ay de mí si no le enseño a mis hijos el amor a Jesús Eucaristía! Yo tengo con mi hija Amanda, que tiene 13 años, la menor. Estamos haciendo el Santísimo Challenge. Ellos ahora hacen retos, ¿verdad? Y el challenge que tenemos es que ella vaya al Santísimo una vez a la semana en el colegio. Gracias a Dios, en el colegio donde van, el Cédez Don Bosco La Juelita, tienen la capilla, está el Santísimo allí para ellos.
Pero dice, papi, es que me da vergüenza, es que ir yo sola, es que mis amigas como que en eso no creen. Entonces digo, ese es el reto suyo, haga lo suyo. Pero ¿qué pasa si yo solo la envío y ella no me ve a los pies de Jesús? ¿Qué pasa si yo le digo, vaya, rece, y yo no me sé ni siquiera el Padre Nuestro completo, ni siquiera un rosario? ¿Qué nos toca entonces a nosotros? La iglesia es madre, pero ¿quién es la iglesia? Nosotros somos iglesia. Y la madre enseña. ¿Qué tanto se nos ha olvidado a nosotros aquellas oraciones primeras en la noche? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Qué decía más? Con Dios, hasta que me ponga en paz. Oiga, qué bonito. Los nietos se la saben. Tus nietos, tus hijos, transmiten la fe. Hermanos, qué doloroso es ver ahora generaciones modernas. Ya no sé qué siguen después de los millennials, ¿qué siguen los de cristal? La generación de cristal no quiere transmitir la fe, no sabe, se desenraizó. Culpa nuestra, por flojos, por tibios, por flojos, por perezosos. Porque a nosotros nos da pereza, nos da vergüenza. ¿Qué te da el no transmitir la fe a tus hijos? ¿Por qué ellos no oran? ¿Por qué ellos no van a la Eucaristía? Hermanos, lastimosamente en nuestras asambleas he escuchado de hijos de coordinadores que dicen los coordinadores, es que ellos tiene 19 y ya no lo puedo obligar, ya él no quiere nada con Dios, ahora está visitando una iglesia agnóstica por ahí, están hablándole del pensamiento y de las energías, y entonces ahora ella medita, ya es que ella, ¿qué pasó ahí? Se desenraizó. Y por lo tanto esa transmisión de la fe ahí quedó. ¿Quién va a orar por nuestros difuntos de aquí en adelante? ¿Quién va a ofrecer Eucaristías? Hermanos, los sacramentos. ¿Hace cuánto no se confiesan como familia, todos juntos, ir a algún templo y confesarse todos? Los hijos, los más pequeños, los más grandes, todos. ¿Hace cuánto? Y es que el mandamiento de la iglesia es confesarse una vez al año, por lo menos, al menos. Comulgar una vez al año y por Pascua. Pero es que esa es la norma mínima. ¿Hace cuánto no comulgas? ¿Hace cuánto no te confiesas? Me avisan cuando estoy a tiempo, ¿sí? Porque yo, tras de que me cuadra, me rinde y me emociono. Y he ido rápido para ser obediente. Gracias. Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros somos piedras vivas en la construcción de un edificio que es espiritual. La iglesia es espiritual. Sí, hay cosas materiales y ojalá que estas cosas materiales se sigan manteniendo, porque hoy hay cada templo, hoy hay cada sacerdote inspirado que ha quitado de nuestros templos lo hermoso, lo bello, y se han convertido, parecen templos protestantes. Una sequedad, un salón vacío aquello, que si no fuera porque ahí está el sagrario y el Señor ahí, pues uno da media vuelta y se va. Pero cómo se nos ha perdido el arte sacro, la música. Qué hermoso es entrar, por ejemplo, un viernes, y pongo de ejemplo a nuestro director espiritual, un viernes en el templo de Concepción, el pequeñito. Usted entre allí huele a Espíritu Santo, ahí huele a Jesús. Hay unos cantos gregorianos de fondo, apenas bajitos, una luz tenue, hay velas encendidas en el altar, está el sacerdote confesor allí, entregando su vida por la iglesia. Pero hay iglesias que usted entra, hermano, aquello es un mercado. El Evangelio nos ha hablado en estos días de esto. El Señor se pone molesto, entra y ordena, ¿cierto? Hoy precisamente el Evangelio nos hablaba de esto. Y maldice una higuera que no da fruto, porque la iglesia debe dar fruto siempre, sea en tiempo o a destiempo, en todo tiempo da fruto. Entonces nosotros estamos llamados a esta transmisión de la fe. Qué bonito terminar entonces este mensaje con esta intención. ¿Qué legado estoy dejando? En tu casa se hace el portal para Navidad. En tu casa todavía se reza. Es que yo recuerdo antes, no en mi casa, porque no es mi ejemplo. No puedo dar ese ejemplo, porque en mi casa paterna y materna yo no conocí el rosario, sino fue hasta que Noelia me amarró de ese bendito cordón mariano y me jalaba para acá, y el diablo me jalaba para allá y ella me jalaba para acá. Y ella intercedió a punta de rosario. A punta de rosario es que estoy yo acá sirviéndole al Señor. Yo ahí conocí el rosario, pero también había una vecina que yo sabía que rezaba
y me acercaba a ella porque daban pan casero al final y agua dulce. Entonces todos los chiquillos del barrio, después de la mejenga, a la casa de doña Lola, y ahí rezábamos, bueno, hacíamos que rezábamos, pero ahí empezamos a conocer. Pero ¿qué tanto marca una costumbre? Que todos los días, aquí hay gente que todavía recuerda eso, todos los días al ser las 6 de la tarde venía el papá del campo, quitaba las botas, pies sucios o como fuera, entraba y de rodillas a rezar el Santo Rosario. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos salir de aquí valientes a iniciar una tradición nueva, a continuar este legado? Se nos está perdiendo, por amor a Dios, no lo dejes perder, porque tarde o temprano esto va a dar fruto en tu familia. A nosotros, a nuestra hija mayor, el enemigo nos la quería quitar. Y nosotros sirviéndole al Señor a tiempo completo en todo momento. Y el enemigo, por otro lado, aprovechándose de ella. Creo que ella estuvo dando testimonio con ustedes hace algún tiempo acá. ¿Y qué pasó? Que en un momento yo le dije a Noelia, basta ya, vamos a darle pelea al enemigo. Y empezamos a ofrecer ayuno fiel, no ayunito del Facebook, que ay no voy a entrar, no. El ayuno es de comida, bebida y sueño. No me venga a mí de que ay hoy me fumo solo medio paquete para ayunar. No sea flojo, no seamos mediocres. Un ayuno firme, empezamos a hacer en comunión, los esposos, los dos, unidos, a ofrecer Eucaristía, a ofrecer cada servicio, cada hora santa, cada adoración, cada servicio que dábamos, a ofrecerlo para que le supiera sopilote, el otro flaco feo es. Y créanme que el Señor permitió que le supiera sopilote. Un día ella lo citó a una hora santa y sin nosotros darnos cuenta. Es que cuando usted dice a su hija, mi amor, ese muchacho no me gusta, y que ella le responde, y yo no lo quiero para usted, lo quiero para mí, y se empecinan en que quieren un calzonudo, decía mi abuela. Y entonces este muchacho, nosotros oramos para que le supiera feo, y ella lo citó a una hora santa, a las 10 de la mañana un jueves. Si él llega, es una señal de que vamos por buen camino y que yo lo voy a rescatar, porque al fin y al cabo ella quería rescatar a este pelele, salvarlo, sacarlo de allí. Y no llegó, obviamente. Y ella nos contó después todo lo que venía haciendo, lo que pasó con él, lo que sufría. Y yo deseaba ir a buscar, pero no para rezar por él, ¿verdad? Mi humanidad invitaba a otra cosa. Yo no quería llevarle una bendición. Yo le soy sincero, como papá, yo no quería topármelo en la calle. Pero empezamos a rezar y con dolor a sanar sus heridas, en oración, a sanar sus heridas. Y ella me decía, papi, es que no existen hombres buenos. ¿Dónde están? Tráigamelo. Si existe un hombre bueno, tráigamelo a la casa. Y no sabía quién se lo decía. Yo empecé a pedir al Señor, y este joven que ahora es su esposo, yo le di consejería 3 años antes de que ellos se conocieran, y por casualidad estaba también soltero y se conocieron cosas de la vida, y hoy pues están casados y el Señor los ha premiado con una hija. Pero lo que quiero llegar a la conclusión con este testimonio es lo siguiente. Ustedes no tienen idea la paz que yo siento cuando llego a esa casa y ella tiene un altar de la Virgen, y a los pies de ese altar ya ora por su hija y ora por el esposo de su hija, y tiene 4 meses, cumplió hoy 4 meses, y ya hay una familia que cree en el poder de la intercesión de la madre, porque hay una transmisión a cómo se heredan tus cochinos pecados, se heredan las virtudes, crecen las virtudes. Familia, despertemos y salgamos de la mediocridad, de la pereza espiritual. Voy a terminar solamente con una cita, hermanos. Segunda de Timoteo 1:3. Con este mensaje terminamos. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, dice San Pablo a Timoteo, a quien como mis antepasados, ya ahí hay un legado. San Pablo dice, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Ya hay una costumbre heredada por sus antepasados de orar. Y dice, tengo vivos deseos de verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que se arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y que sé que también ha arraigado en ti. Palabra de Dios. Se arraigó primero en la abuela Eloida, la abuela de Timoteo, después en su madre Eunice y después ahora en él. Vean que el papel de la mamá es muy importante, tu papel. El del papá ni que se diga, eres sacerdote doméstico, claro que sí, cabeza de la familia y la esposa es el corazón de la familia, aquella que es invitada a transmitir la fe también, como la madre de la iglesia, que es maestra. Entonces transmitamos la fe. ¿Y por qué hay que empezar? Y pues por aprenderla a nosotros. Yo me acuerdo que yo, cuando mi hija María Fernanda estaba pequeñita, decía: papi, ¿por qué el sacerdote viene hoy de morado? Que es sapricista y juega sapriz. ¿Por qué le pone una gotita de agua al cáliz? ¿Por qué suenan esas campanillas? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué hoy no hay flores? ¿Por qué el altar está desnudo? ¿Por qué? Y yo tuve que empezar a investigar y a profundizar, porque yo no sabía nada de esto. No sabía nada de tiempo litúrgico, no sabía nada de la palabra, de los sacramentos. Tuve que empezar a formarme yo para después darle a ellos. Estamos a tiempo, familia, de formar nuevas generaciones cristianas que amen al Señor, que les sirvan de corazón. ¿Quieres que estos jóvenes que están allá verdaderamente sirvan? Es a través del testimonio. Que amen el matrimonio, hermanos. Yo me he topado jóvenes en Victoria que dicen: yo no me quiero casar, porque mi papá y mi mamá toda la vida en la comunidad, sirviendo de ministerio en ministerio, terminaron separándose o siguen en la misma cosa como antes. Es desde nuestro testimonio. Entonces, a los pies de Cristo, pidámosle a la iglesia, que es una y que es madre y que es maestra, que nos ayude a que nosotros como iglesia también transmitamos estas bendiciones. Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, muy amable. Aquí tiene.